Uno de los temas que quedaron pendientes en el segundo informe de actividades del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval fue el tema de la inseguridad. Las metas que quedaron sin cumplir en este rubro fueron los delitos de alto impacto y los catalogados como delitos del fuero común, donde la percepción de la inseguridad en la sociedad opaca los esfuerzos realizados por la administración de Aristóteles Sandoval. En el tema del feminicidio, el mandatario estatal admitió que se tienen que redoblar esfuerzos, ya que la cifra subió de los 20 homicidios contra mujeres por razones de género registrados en 2013 a 34 casos en 2014. En el asunto de las desapariciones, activistas indican que la cifra se ha simulado por las autoridades, ya que la Fiscalía General del Estado registra en el periodo de 2006 a 2014 poco más de 2.000 expedientes, mientras que organizaciones no gubernamentales como Fundación por Nuestros Desaparecidos Jalisco, FUNDEJ, señalan que han registrado más de 5.000 desapariciones en el Estado, como el caso de la menor estudiante de la Preparatoria Regional de Zapotiltic, Daniela Magaña, que pese a las promesas de las autoridades no ha sido localizada. El gobernador resaltó en su discurso que han sido reemplazados 77 agentes del Ministerio Público en Jalisco por prácticas ilegales, a pesar de que la mayoría de funcionarios había aprobado los exámenes de control y confianza. Aseguró que el nuevo modelo de policía que se pretende implementar en este estado sería una de las corporaciones mejores pagadas y se intenta que estén libre de cualquier tentación, ya que el salario a percibir por los elementos que conforman la Fuerza Única Metropolitana sería superior a los 20,000 pesos y la Fuerza Única Regional rondaría los 18,000 pesos. En un análisis del segundo informe del gobernador, el experto en seguridad pública de la Universidad de Guadalajara, Dante Jaro Reyes, mencionó que el gran desafío del gobierno estatal es resolver este problema. Bueno, pues ahí está parte del análisis de lo que ha sido el informe de gobierno de Aristóteles Sandoval en el tema de seguridad. Y bueno, pues vamos a platicar acerca de esto con Rodrigo Cornejo, que está con nosotros como cada lunes. Bienvenido, Rodrigo. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Rubén Martín, bienvenido, Rubén. Saludos a todos ustedes, saludos al auditorio. Y también Jorge Rocha, bienvenido, Jorge. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, pues sí, preguntarles qué percepción les deja este asunto de específicamente la parte de seguridad del informe y qué pendientes dirían que tiene Aristóteles Sandoval al iniciar este tercer año de gobierno en esa materia. Pues mira, para mí, obviamente, uno de los grandes temas que tendría que resolver el gobernador es el asunto de las desapariciones. Aunque en el informe se dice que hay 400 personas que han encontrado, todavía la cifra de personas que están desaparecidas es bastante alto, todavía rebasan los 2.200 personas. Y además, la relación con las madres, padres de desaparecidos tampoco ha sido la mejor. Entonces creo que para mí ese es un tema fundamental, un tema donde el gobierno de hecho no le había querido entrar hasta que salió en la opinión pública el asunto, hasta que se empezaron a dar las cifras, y es un asunto donde yo creo que vamos muy atrás de lo que se tendría que hacer. De hecho, la cifra de que seamos el segundo estado con mayor número de desapariciones, solo después de Tamaulipas, pues habla de la situación tan grave que tenemos. Y en ese sentido también me quisiera acentuar el asunto de que también la situación de inseguridad es distinta en los municipios que en la zona metropolitana de Guadalajara. Claro. Como que el gobierno ha enfocado sus baterías a trabajar sobre todo a la zona conurbada, pero la situación en los municipios yo creo que sigue siendo bastante preocupante, y también en ese sentido yo no veo o veo muy pocos avances, y creo que es un tema que tendría que atajar el gobernador con todo lo que tiene, ¿no? Y hacerlo de mejor manera desde mi punto de vista. Y justamente esa situación de inseguridad en los municipios, Rubén, se refleja con la cantidad de policías que se han tenido que desarmar, y esas son las que a lo mejor la situación estaba ya insostenible, hay que imaginar cómo está en el resto. Yo sí coincido con Jorge que una prioridad para la sociedad, pero claramente no para el gobierno que encabeza Aristóteles Sandoval, es el tema de las desapariciones. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, es un asunto gravísimo que haya miles y miles de desaparecidos en todo el país. En Jalisco esta cifra oficial, me parece que es muy importante remarcar que es la cifra oficial, que no es la real. Claro. Los propios familiares de los desaparecidos hablan incluso de hasta 4 tantos o 3 tantos más de los que no se denuncia. Si esto fuera así, tenemos más de 10,000 desaparecidos en el estado de Jalisco, y hay razones suficientes para creer que es la cifra más aproximada a la realidad. Sé testimonios de amigos de la Universidad de Guadalajara que tienen parientes desaparecidos y que van a las fiscalías
y no pueden entrar porque hay sicarios afuera de las oficinas de la Fiscalía General amenazando a que no se presenten denuncias. ¿Cómo está enfrentando el gobierno eso? No lo está enfrentando, por el contrario, sigue estando penetrado o sigue habiendo esta colusión de narcotraficantes, crimen organizado con muchas autoridades públicas. Y con esto voy a lo que dices. Este asunto es mucho más grave en los municipios. Como sabemos y también ya lo hemos platicado en muchas otras ocasiones, hay muchísimos municipios en Jalisco y pues, por supuesto en todo el país, donde el jefe de la policía o donde el mismo alcalde, si no es que esté puesto directamente por el jefe de plaza del crimen organizado de narcotráfico, por lo menos está amenazado. Y de facto entonces no están gobernando estos supuestos representantes populares que aparentemente llegan por el voto. En realidad están gobernando el crimen organizado solapados por el poder político, toda esta mezcla que creo que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa con lo que ocurría en Iguala con ese gobierno del PRD, es como paradigmático, pero el gran problema, por eso se dice que Ayotzinapa es un espejo, porque ocurre en todo el país, ocurre en Jalisco, y ese tema es un asunto que no solamente lo deje de paso. Aristóteles lo toca cuando le preguntas, cuando le preguntan los medios, cuando se acerca, pero no, claramente no es una prioridad. Me parece que yo ya lo había comentado en otra ocasión y si no lo repito. El año pasado a la Fiscalía de Derechos Humanos que se encarga de desaparecidos le dedicó 5 millones de pesos. Para rescatar el estadio de atletismo y que volvieran los charros le dedicaron 50 millones de pesos. Digo, qué bueno que haya afición a los charros, pero no es una prioridad mayor regresar a un equipo profesional de béisbol a la ciudad que atender a los desaparecidos. ¿Usted da idea de cuáles son las prioridades de este gobierno? Rodrigo. A mí me parece que pasa por dos temas grandes, ¿no? Primero, la insistencia, no solamente en este caso, pero también se refleja en este caso, el de mantener contra viento y marea a una figura de sus confianzas tal vez, o quisiéramos saber qué es lo que hace que se mantenga a viento y marea el fiscal general del Estado, Luis Carlos Nájera, ¿no? Me parece que es una figura que si bien no se puede esperar de un fiscal, no sé, las formas políticas que muchas veces hacen que el trato con las víctimas sea un poquito más amable, el fiscal ha dado un traspié tras el otro, tanto a la hora de referirse a las víctimas y de dar declaraciones, tanto de las persecuciones políticas que ha hecho. Así que me parece que muchas de las líneas que nos llevan a preguntarnos por qué no funciona la procuración de justicia en el estado de Jalisco pasan por el fiscal. Y el segundo tema que quisiera tocar es la implementación de la fuerza única del estado de Jalisco. No solamente este esfuerzo de la fuerza de conglomerar a muchas policías bajo un mando único no ha tenido los resultados que se han esperado ni siquiera del propio gobierno, sino que la confianza de las fuerzas de seguridad en torno a quienes se supone que deben de proteger la sociedad se ve constantemente minada por actos autoritarios. La fuerza única ya ha sido varios de esos elementos castigados y reprendidos por exceso a la hora de utilizar la fuerza. Incluso llegaron a meterse a un campus de una prepa de la Universidad de Guadalajara, alegando que los estudiantes habían cometido alguna falta y se comportan regularmente con prepotencia y autoritarismo. Así que me parece que estas dos figuras claves, que son los enroques de la procuración de justicia con la sociedad jalisciense, no existen. Los jaliscienses no pueden confiar que la fuerza única o las policías de los pequeños municipios o los grandes municipios que tenemos sean confiables a la hora de su actuar, sean proporcionados, no actúen de manera autoritaria. Y pues a mí sí me deja con la gran duda de por qué mantener a un fiscal que a todas luces no solamente es insuficiente para la procuración de justicia, sino que es una figura de confrontación, de persecución política, y es una figura que ha sido señalada por una y varias cosas a la hora de que no está haciendo su trabajo cabalmente. Muy bien, déjanos hacer una pausa en la conversación. Rubén, Jorge y Rodrigo, y después de la pausa abordamos esto que ya empezaba a abrir Rodrigo, que es la necesidad de cambios en el gabinete de Aristóteles Sandoval, y esto, entre otras cosas, que tendría que ver con la Fiscalía, por lo que sucedió la semana pasada, que fue literalmente una comedia de enredos, que sí agarramos a uno y lo soltamos por falta de elementos, pero lo volvemos a agarrar, pero lo volvemos a soltar porque puede salir bajo fianza, etcétera, etcétera, en el caso de un fraude que hace más de un año se habría presumido como que había elementos para ir detrás de los culpables, y también de eso platicamos después de esta pausa. No se vayan, regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos, platicando acerca de lo que tiene enfrente Aristóteles Sandoval para este tercer año de gobierno y cómo llega a este
periodo de 12 meses. Y bueno, pues platicamos antes de la pausa del papel de la Fiscalía y Rodrigo, ¿querés hacer una anotación extra? Sí, no solamente, cuando me refiero a la confianza, no me refiero a la confianza de los ciudadanos de manera abstracta, me refiero de manera muy concreta a acciones de la Fiscalía que han minado cualquier posible confianza que pueda existir entre la sociedad jalisciense y la Fiscalía, como es el hecho de haber realizado detenciones arbitrarias con camionetas sin placas, como es el hecho de constantemente estar reprimiendo el derecho a la manifestación, y pues al haberle, por ejemplo, a un ciclista fuera del Congreso, con este famoso cerco al Congreso, haberle imputado delitos, haberle hecho acusaciones, la tortura, el amedrentar a los indiciados y las detenciones arbitrarias han sido el sello de cómo se procura justicia o no en el estado de Jalisco. Así que me parece que esa es tal vez la raíz más grande de la desconfianza que hay hacia la Fiscalía de parte de muchísimas personas. Llamó la atención que en el informe Aristóteles Sandoval anunció que había detenido la Fiscalía a 2 personas relacionadas con un fraude al Congreso por hasta 58 millones de pesos y que luego resultó que en realidad no estaba detenido uno de ellos ya ese momento, en el momento en que lo estaba diciendo él en su informe, sino que había salido libre por falta de pruebas. Al día siguiente lo detienen por ahora sí tener elementos suficientes en plena rueda de prensa, pero lo detienen apenas unos días porque el fin de semana lo soltaron al exsecretario general del Congreso, por cierto, cercano hoy a Movimiento Ciudadano, oposición, Aristóteles Sandoval, con el pago de una fianza porque se considera que el delito de fraude, por muy millonario que sea, no es grave y puede salir bajo fianza. Igual también Rafael López, el titular de la firma que supuestamente habría pactado, y él declaró así, con Alfredo Argüelles, que iban a ir michas en lo que sacaran de este fraude al Congreso. Y la otra orden de aprehensión que está pendiente es la de Alfredo Argüelles, también secretario general del Congreso en su momento, que habría pactado supuestamente este fraude. ¿Peces chiquitos, peces gordos o más bien tendrían que ir más arriba? Pues a mí me parece evidente que este es una mascarada. O sea, se acercan elecciones y desempolvan, perdón, estos casos que están ahí. Y es hacerse tontos y quiere engañar a Aristóteles Sandoval de que ahora sí me parece que quiere combatir la corrupción. Este tema del caso López Castro, que es tan burdo, que es reconocido por todos, que fue un acuerdo entre diputados, funcionarios del Congreso con particulares para robarnos dinero, y que Aristóteles, poco histriónico, ¿no?, en su mensaje dice, no nos dejamos robar, nos vamos a dejar a robar. Tiene elementos de hace tiempo. El asunto es que hay elementos también, hay militantes de su partido para actuar. Y si bien ahora Octavio Pérez Pozos es cercano más bien a Movimiento Ciudadano, bueno, Mural hizo un recuento muy interesante de su trayectoria política y hace 6 años, en 2009, Pérez Pozos le ayudó a Aristóteles Sandoval a llegar a la alcaldía de Guadalajara. Y él, por lo menos Pérez Pozos, presumía de una relación de amistad con Aristóteles Sandoval, de tal manera que es evidente, más que evidente, que no hay un combate a la corrupción, porque si así fuera, no solamente investigaría estos casos, sino que debería investigar a otros militantes peristas que están involucrados, pero no solamente este caso, el asunto tan claro, tan reclamado por algunos sectores de la sociedad civil, como fue el caso del auditor Alonso Godoy. Pero ¿qué pasa con los casos de corrupción que se presumen que están ocurriendo en este momento en la actual administración del gobernador? Nadie dice nada, no está investigando esos asuntos. Va a ir tras Emilio González Márquez, va a investigar. Y ahí te acotó rápidamente porque justo le comentábamos tanto algunos casos de extorsión como algunos casos de pues que había señalamientos específicamente de que para asignar obras públicas el gobierno y específicamente la Secretaría encargada de este asunto pedía su mochadita. Así es. Y él decía, pues que denuncien y yo voy a actuar en contra de los responsables. Pero pues está difícil denunciar Siempre contra el que te está dando la chamba, ¿no? Por supuesto, siempre hay este asunto de que uno no puede, dicen ellos, tengo que actuar con pruebas. Claro que tienen elementos y lo saben, porque se benefician. Entonces es una mascarada esta idea del caso López Castro, que intentan sencillamente tratar de obtener algunos votos para el PRI, pero no es un combate a fondo como en contra de la corrupción, como en el
igual que hizo Enrique Peña Nieto al detener a Esther Gordillo. La detuvieron porque ya no era funcional el sistema político, porque ya retaba el sistema y el control del magisterio, no porque realmente, claro que era corrupta, pero si fuera la verdadera razón de la detención, debieron ir por muchos otros dirigentes sindicales, por muchos senadores, diputados, gobernadores, expresidentes, funcionarios en activo. No son combates a la corrupción, son mascaradas, son puestas en escena mediáticas, porque en realidad la corrupción es algo sistémico que le ayuda a funcionar a los partidos, a los gobiernos, y no van a ir en contra de sus propios intereses. No, a mí me queda claro que es un tema, o sea, hay un pacto de impunidad en la clase política mexicana y también la de Jalisco. ¿Qué significa? Bueno, tú me cubres, yo te cubro, tú no me haces nada, yo no te hago nada, ¿no? O sea, podríamos hacer una lista de casos, está todo lo que tuvo que ver con Juegos Panamericanos, que también hay muchas dudas al respecto, lo de las villas panamericanas, lo del el auditor, lo de incluso la presa del Zapotillo. Es decir, ahí podemos hacer una lista de casos donde no se ha investigado a fondo las situaciones que incluso, bueno, recordemos el caso del lamentable asesinato del primer secretario de Turismo de esta administración. Es decir, tenemos una infinidad de pequeños acontecimientos o algunos grandes que no se han seguido como se tendría que hacer, ¿no? Entonces sigue habiendo, o sea, el saldo para mí al final que queda es este asunto de la impunidad, sobre todo entre la clase política, que es cierto que es un problema que es nacional, que lo vivimos prácticamente en todo el país, eso es cierto, pero eso no es ninguna razón para eximir a este gobierno de que también lo esté haciendo. Y fíjate que a mí otro tema que también me preocupa mucho, volviendo quizá a lo que decía Rodrigo del fiscal, es que no hay una evaluación, o para mí sería el momento de hacer una evaluación sobre el modelo, sobre el haber juntado el Ministerio Público con la Secretaría de Seguridad. A mí me sigue pareciendo que es un error, y eso tampoco se está analizando, más allá de la figura propia de Nájera. Yo creo que el haber juntado esas dos tareas en una sola instancia, creo que no ha dado los resultados tampoco suficientes. Entonces yo, más que ir ahorita, bueno, se podría evaluar por supuesto al fiscal, pero también detrás de eso está lo de la estructura, porque igual si tienes esta mezcolanza que no sabes exactamente bien que el policía ahora es el Ministerio Público y o sea, esta revoltura que desde el principio varios especialistas habían dicho que estaba mal, que no era correcta, pues habría que evaluarla ya hay elementos suficientes para saber si eso o no está funcionando. Yo francamente creo que no. Van 2 años, ¿no? Bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto y acerca de si esa evaluación a la Fiscalía que dice Jorge Rocha que hay que hacerla en general a todo el gobierno, y si el que debería empezar esa evaluación es el propio gobernador, en el sentido de que al que no esté dando resultados lo debería de relevar. ¿Quiénes estarían en este caso? Lo platicamos después de la pausa. No se vayan, regresamos. El pasado 8 de febrero se llevó a cabo el segundo informe de gobierno del Estado por el mandatario Jorge Aristóteles Sandoval, donde en materia de movilidad, transporte público e infraestructura destacó la ampliación de la línea 1 del tren ligero, la implementación de la línea 3, así como de una sola tarjeta para tren ligero y BRT, la sustitución de los trolebuses viejos del año 1974 por uno de diésel que circulará en las zonas 30. Sobre el sistema de bici pública aclaró: inauguramos 86 puntos de Mi Bici, con 60 bicicletas, beneficiando a 1,800 personas. Muy pronto empezamos en Zapopan, presidente, ya con 30 puntos, 300 bicicletas, y así vamos a seguir creciendo en toda la zona metropolitana. Para cumplir con el reordenamiento de rutas, impulsar el modelo Ruta Empresa, y les anuncio que en el próximo mes estaremos ya licitando el prepago que se volvió tan complejo, porque tendrá que entrar tren eléctrico, BRTs, para que tú con una sola tarjeta puedas estar en cualquier camino. La inversión que se ha realizado en este rubro alcanza los 50,000 millones de pesos, de los que se destinaron 17,000 millones a la línea 3 del tren eléctrico y 1,200 millones en la ampliación de la línea 1. Añadió que se están invirtiendo 70 millones de pesos para balizamiento y 230 para repavimentación de la zona metropolitana de Guadalajara.
Decíamos, hay que evaluar la permanencia del fiscal. En movilidad sí sale bien librado porque es parte de lo que presumió en el informe, que van lentos pero seguros, que ahí está el nuevo modelo de transporte. Y bueno, el hecho de que tengamos, por ejemplo, rutas como las 634 certificadas, que no dan la parada, que no traen timbre, que los choferes se van correteando, etcétera, pero eso sí traen su letrerito electrónico, su chofer uniformado y sus camaritas. Está impactando en la gente en lo positivo. ¿Es así? A mí me parece que todo lo que mencionas son una especie de pequeñísima victoria pírrica cuando estamos tratando de cargar la piedra de Sísifo que siempre se nos vuelve a caer, ¿no? En términos de movilidad, sé que es un lugar muy, muy común y muy desgastado. Un sistema integral no hay, porque no está hecho realidad el hecho de que se pueda mover uno de una modalidad de transporte hacia la otra. Y los pequeños pasos que, si bien es digno de resaltar que un sistema de bicicleta pública es algo bueno, es algo positivo. Lo que es penoso es la politización que se ha hecho del sistema de bicicleta pública y de que sí es un paso hacia adelante, pero está muy, muy acotado a una cierta zona de la ciudad y sí llega años tarde, ¿no? Entonces, a mí me parece que incluso fuera de los pocos o nulos avances que se tienen en términos de movilidad, el titular, el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, ha evidenciado más de una vez, también otra vez con sus desafortunadas declaraciones, no solamente su incapacidad para lidiar con los medios, sino para gestionar un sistema de movilidad integral. El decir que él puede suspender el torito cuando él quiera, habla de un entendimiento de la titularidad de una secretaría como una torre en donde hay alguien que detenta mucho, mucho poder y él puede hacer y deshacer en movilidad, no como alguien que tiene que gestionar y administrar un sistema que es vital para la economía de los jaliscienses y para sus traslados. A mí me parece, como un usuario diario del transporte público, que estamos realmente a 15, ¿qué te gusta? 10, 15 años de un sistema en donde yo pueda tal vez tener una tarjeta y pagar menos entre más me traslade, utilizar el tren ligero y después una bicicleta, y pues por más que yo piense que el tren ligero es una opción viable y debió de haberse expandido hace mucho más tiempo, es triste y no quiero sonar catastrofista, pero la línea 3 es un proyecto que viene del centro, viene del Distrito Federal y es una línea roja, literalmente, que va a cruzar la ciudad y va a tal vez a paliar algunas de las carencias de tráfico de Zapopan, pero de nuevo, híjole, cuando se firmó el convenio con los municipios, por ejemplo, llega y ¿saben qué? Denle su visto bueno, por favor, porque por aquí va a pasar una línea y no va a ser subterránea. Gracias por su cooperación. Me parece que esta manera de hacer los proyectos puede causar dudas, incluso de los proyectos más beneficiosos. A mí me parece que hay una gestión y socialización de los proyectos de movilidad deficiente. Hay que preguntar, no pensar es mejor pedir perdón que pedir permiso, sobre todo cuando de movilidad se trata. A mí me gustaría proponerles un poquito de autocrítica propia, es decir, de cómo abordamos estos temas. Me deja como un mal sabor de boca porque es como la agenda de Aristóteles que nos impone y estamos comentándola. Tiene que cambiar personajes en el gabinete, yo diría, a mí no me interesa y no sé si me equivoco, si a la mayoría de los televidentes tampoco les interesa, porque son asuntos palaciegos que no tienen demasiada consecuencia práctica en la calidad de vida. Creo que hay una agenda que no se toca, no es porque la inventes, yo trato como de reflexionar unos temas que son porque le impactan a la mayoría de la gente que está ignorada. De manera deliberada la ignora, entonces que si invierte un poquito en mi visión, movilidad, son las cosas que le interesan para proyectarse, no para construir un Jalisco común como dice él, sino para él beneficiarse y capaz que le alcance para ver si es candidato o para que gane su partido y a su vez siendo políticos se enriquezcan, que eso es lo que hacen en realidad. ¿Cuál sería esa otra agenda? Bueno, la que son los problemas que afectan realmente a la mayoría de la población. ¿Qué nos tiene que decir Aristóteles Sandoval en materia de pobreza? ¿Qué nos tiene que decir en materia de explotación de la fuerza de trabajo, en el despojo de los territorios y de los bienes comunes de los jaliscienses, en la enorme devastación ambiental que hay en todo el estado y en la violencia estructural? De cada uno de esos son asuntos que no va a poder resolver en estos años, ni siquiera proponiéndoselo, porque hay un impedimento para la figura ya del gobernador, que es una cosa muy curiosa. A lo largo de los años se le ha ido quitando facultades a los gobernadores para mejorar la calidad de vida de la gente, pero no para hacer negocios ni para propiciar la acumulación de capital. Por ejemplo, Aristóteles Sandoval puede decirle a una empresa privada, ven, te doy un terreno, te condono impuestos, pero no es capaz de decirle a la gente, te voy a aumentar tu salario 50%. En los últimos 30 años se ha perdido el salario 3/4 partes de la capacidad adquisitiva. Eso quiere decir que quienes vendemos y dependemos de nuestra fuerza de trabajo, en los últimos
últimos años estamos regalando nuestra riqueza o alguien más se la está quedando. Eso no dice nada Aristóteles. De la devastación ambiental, de acuerdo a cifras del INEGI, en todo el país, en un año se estima, y a lo mejor es una cifra también muy menor, $1 billón en la devastación ambiental. Si sacamos como la parte del PIB de Jalisco para esta cifra, tendríamos que cada año el costo de la devastación ambiental, que significa el envenenamiento de ríos, de tierras, de aires, cuesta 70,000 millones de pesos. El presupuesto es de 90,000 millones de pesos, para darnos una idea. Pero no se trata solamente del dinero, se trata de vidas. El tema de la contaminación, todo este asunto del desastre de ciudad que han ido creando los últimos gobiernos, la contaminación está matando niños. Justo hoy sale una nota de un doctor de los hospitales civiles que admite que la contaminación en particular afecta a los niños de una manera muy severa, al igual que la contaminación del río Santiago. Bueno, resumo con esto, o sea, hay una agenda de temas para el lucimiento de los gobernantes que no, me parece que no es la que, yo no digo que esté en boca de todos, pero por lo menos no son las que afectan realmente a toda la población. Y sin embargo, si te quitan tu salario, si sigues siendo pobre, si te envenenan el ambiente, si te explotan, si te quitan territorios para explotarlos en minería, privatizan playas, te quitan el Bajío, te quitan aquí un bosque para darlos a las inmobiliarias y eso te contamina el ambiente, sí nos debería de interesar. Y el otro tema de la violencia estructural, más allá de estas cifras, más allá de los desaparecidos, son cientos de miles de jóvenes detenidos a lo largo de los años por los policías municipales con las extorsiones, y es algo estructural que no cambia, sea un gobierno del PRI, del PRD, del Partido del Trabajo, del Partido Acción Nacional. Todas las policías tienen esta violencia estructural hacia muchos sectores de la población. Claro. Ahí lo paradójico podría ser que incluso aunque ellos pongan la agenda, pues tampoco es que salgan bien librados en su propia agenda, ¿no? Así es. Eso es lo triste. Fíjate que, bueno, uno de los temas que a mí me llama poderosamente la atención es que el asunto indígena en Jalisco está completamente opacado, borrado. O sea, desde el gobierno no se plantea nada al respecto de esa agenda cuando hace unos años era un tema sumamente importante. Sigue siendo importante, por supuesto, pero ahora no se aborda de ninguna forma. Y en zonas indígenas tienes conflictos muy serios que abarcan el tema de recursos naturales, expropiación de recursos naturales, de violencia. Digo, toda esta zona de la Sierra de Manantlán que está en una situación muy grave, digo, también con casos, por supuesto, de desaparecidos, incluso con temas de límites con Colima. Y es un asunto que finalmente no se habla ya de él. Y no solamente el gobernador, luego también desafortunadamente, y en esta lógica autocrítica, los que tenemos oportunidad de estar en los medios tampoco los rescatamos ese tipo de temas, que son, desde mi punto de vista, fundamentales. Y sí quisiera comentar algo sobre el tema del transporte, porque sí creo que es un asunto que a la gente le sigue pesando mucho. Y el gran saldo es que el transporte público sigue sin regularse. Para mí, o sea, no hay control sobre el transporte público, sigue habiendo el mismo tipo de problemas. Y más allá de la bici pública, que más que poner bicis en el centro, cosa que tampoco, digamos, yo descarto, pero es, ¿por qué no hacer ciclopistas? Eso es lo que falta realmente en la ciudad, que te conecten todo. O sea, tenemos ciclopistas que te llevan de ningún lado a ningún lado, ¿no? O sea, no tienes ningún sentido real de conectividad. Y esos son proyectos que gente de la ciudad ha buscado, que se han planteado. Hay proyectos y ahí no hay prácticamente avances. Es una agenda de las personas en el tema de movilidad que me parece fundamental y donde no se ha podido avanzar sustantivamente. Y otro más que a mí me parece que se ha convertido en una especie que hay como de hoyo negro es el tema de las fotoinfracciones. Hoy mismo salía en un periódico las cifras de cómo ha aumentado el número de multas a propósito de esto, y yo lo único que me sigo preguntando es ¿por qué no hay información al respecto de cuáles son los límites de velocidad en la ciudad? Así de sencillo, porque no tenemos esa información a la mano, que nos digan por qué algunas calles están en 50, otras en 60, otras en 80, es decir, que nos lo puedan informar sería, yo creo que un detallazo, ¿no? Y la otra es, ¿qué pasa con ese dinero? Claro. ¿Qué pasa con el dinero que se está recaudando? De hecho, ahora mismo en la cifra que venía en este periódico local, se hablaba de que ya con la cifra de fotoinfracciones se estarían recaudando el 20% de lo que era la tenencia antes. O sea, no es una cifra absolutamente nada desdeñable,
¿no? ¿Rodrigo? A mí me parece que también en un ejercicio de autocrítica, otra de las agendas invisibles que ni siquiera se asoma por ahí, no nada más en el de Aristóteles Sandoval, sino en cualquier funcionario de gobierno, es la agenda de género. Las mujeres en Jalisco han sido subsumidas sistemáticamente y podemos irnos con cifras que están para dar el grito en el cielo, como que 9 de cada 10 mujeres jaliscienses han padecido violencia psicológica, 5 de cada 10 han padecido violencia física y 3 de cada 10 algún tipo de agresión sexual. Y no nada más cuando hacemos las comparaciones en materia presupuestaria, los institutos municipales o el Instituto de las Mujeres no tienen los recursos para darlo, sino que no hay ningún horizonte, ningún viso de que se vaya a implementar una política o políticas públicas con visión de género. Esto es decir, atención a las víctimas que son mujeres, combatir el machismo recalcitrante que muchas veces hay en las personas que menos ingresos tienen, pero que también es una línea que cruza por muchos sectores sociales. Esto es una condición de doble vulnerabilidad. Si nos vamos a las cifras del Coneval, 39%, 40% de los jaliscienses están en algún tipo de pobreza relativa o en pobreza extrema y en promedio tienen 2 carencias, una social o una de ingreso, por ejemplo, ¿no? Y si nos vamos a que estas cifras incluso son hechas peores por el hecho de que hay muchísima violencia de género en Jalisco, entonces nos preguntamos en la agenda del gobernador y de los funcionarios de Aristóteles Sandoval, ¿dónde está la agenda de género más allá de poner a alguien simbólicamente que sea por casualidad mujer para que gestione un portafolio de un ministerio de gobierno? ¿O dónde está el reconocimiento que Jalisco es el lugar número 20 en agresión a mujeres? Se dice que hay pocos feminicidios como si fuera una cifra que pudiéramos decir que es buena porque existe. Debe de ser erradicada. Son pocos, no debería haber. Sí, Exacto. claro. Sí. Ahora, ojalá fuera ministerio, porque hay que recordar que el Instituto de las Mujeres está mucho más abajo que una secretaría, o sea que ni siquiera tiene ese rango, Jorge. No, y otro tema que está invisible es el de las regiones. O sea, las regiones como tal no existen en el estado. Todo está focalizado a zona metropolitana de Guadalajara, en prácticamente la inversión pública y privada, y el resto del estado no existe. Incluso para el ejercicio de la glosa, una de las críticas para mí más importantes sobre este ejercicio de la glosa ciudadana es que no solamente no hay representatividad de sectores o de grupos sociales, tampoco hay representatividad territorial. Jalisco es Guadalajara. Exacto, Jalisco es Guadalajara y el resto de Jalisco no existe, ¿no? O sea, el estado se termina cruzando Acatlán, digo, por lo menos para el sur, y así, ¿no? Lo acotas y el resto, quién sabe qué pase con esas regiones cuando, por ejemplo, el tema de agua es gravísimo. Exacto. Digo, solamente por citar el caso de Ciudad Guzmán, pero ahorita anualmente tienen un déficit anual de agua de 10 millones de metros cúbicos, que es una cifra tremenda. Y no es, ese gasto excesivo de agua no es producto de los habitantes de la ciudad. Tiene que ver con otro tipo de actividades productivas. Bueno, pues ahí está, muchísimos pendientes entonces para resolver a partir de este tercer año de Aristóteles Sandoval y muchísimas agendas invisibles las que nos están abordando en el trabajo diario y particularmente en el informe de Aristóteles. Gracias, Rubén. Gracias, al contrario. Gracias, Rodrigo. Saludos. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, pásenla muy bien. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y 31.2 en Los Ángeles.